Si bien la vida y obra de Borges son descomunales y merecerían tratados de análisis, y el mismo Borges los hubiera despreciado porque él le decía a sus alumnos que no vieran las reseñas, que fueran a los autores originales para estudiar la literatura, nosotros hemos querido compartir el día de hoy dos ensayos que consideramos muy útiles para el pensamiento crítico. Se trata del idioma analítico de John Wilkins y Funes el Memorioso. El texto sobre Wilkins, arquetipo de ese ensayo corto de estilo borgiano, tiene muchas reflexiones que parecen no apuntar a ningún lado, cuando en el fondo hay una gran inteligencia detrás. Llega incluso a haber analistas que dicen que Borges es el mismo Wilkins, quien tenía una diversidad de áreas de estudios muy amplia, había hecho propuestas sobre cómo modificar el ajedrez, bibliografías de personajes que no conocía prácticamente nadie, etc. Y al final, dentro de sus muchos proyectos intelectuales, Wilkins intenta desarrollar un idioma analítico, donde el lenguaje como lo pronunciamos transmite todos los componentes del objeto. Por ejemplo, si hablamos de algo animado, iniciaríamos con una vocal, y si hablamos de algo inanimado, con una consonante. Si dentro de los animales fuera un mamífero, podríamos iniciar con la primera de las vocales, si fuera un ave, la segunda. Y así, cada una de las letras que compone la palabra describiría en sí misma, como una suerte de alep, el objeto que es descrito al mismo tiempo, rompiendo esa barrera entre significante y significado. Por supuesto, esto tiene un inconveniente material muy visible, y es que tendríamos que tener claridad de todas las clasificaciones antes de. Y empieza a complicarse cuando en los estudios de biología intenta ver las clasificaciones de los animales. ¿Dónde empezarán unos y dónde otros? Describiremos sus componentes por familias, géneros, especies. Describiremos sus componentes por apariencia, y empieza a fracasar tan ambiciosa empresa. No lo logra, evidentemente, y concluye Borges: he registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido o apócrifo enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente, no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. Y esto, además, en ciencias sociales nos va a caer todo el tiempo como una espada de Damocles. Vivimos con unas limitaciones de realizar taxonomías permanentemente. Los atributos de la personalidad son 7, se enseña el primer día en la Facultad de Derecho. ¿Y dónde empieza uno, dónde termina el otro? Claro, acá hay una lista expresada en una ley. Pero todo lo demás que es conceptual, que implica análisis, se somete a este límite. Y sucede que muchas veces nos desgastamos viendo, aprendiendo, repitiendo las clasificaciones que nos son dadas, cuando olvidamos que las mismas no son naturales, son esas herramientas del aprendizaje. Pero no dejan de ser importantes, y cierra Borges: la imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de plantear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios, pero los podemos utilizar. La teoría del conocimiento, en el sentido del aprendizaje, dice que es muy útil realizar un esquema mental cada vez que se aprende algo. Utilizan, de hecho, el esquema de la biblioteca como una biblioteca infinita, biblioteca de Babilonia, era la que llamaba Borges, donde cada vez que aprende algo la persona debe ubicarlo en un lugar
y si aprende algo nuevo puede crear una nueva casilla. También pasaría lo mismo con las carpetas de un disco duro, cómo dividimos y subdividimos. Ese esfuerzo de la subdivisión no es un esfuerzo natural, pero sí es muy útil y lo recomendaría a los estudiantes para poder aprender los temas, para poder organizar el conocimiento. La lógica aristotélica nace como un esfuerzo por clasificar cantidades enormes de información. Y si lo hacemos conscientemente, también vamos a poder aprenderlo más fácil. Siempre que nosotros podamos llevar a organizaciones, grupos, subgrupos y clasificaciones, vamos a poder navegar en un universo confuso. El otro cuento que les quiero compartir es el de Funes el Memorioso. Yo lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese sagrado verbo. Inicia. Y se trata de un personaje que puede recordar todo perfecto. Describe el mismo cuentista que nuestra memoria más fuerte no se comparaba al recuerdo más débil de Funes. Obviamente parecía tener habilidades extraordinarias. Se conocían siempre a este estilo literario a través de libros, de entregárselos, de compartirlos, y da muestras efectivamente de poder recordarlo absolutamente todo. Hay una conferencia de Julio Cortázar donde dice que todos somos Funes, y así como en El Inmortal todos los hombres pueden ser otros si viven lo suficiente, todos somos Funes, decía Cortázar, si tenemos el estímulo suficiente. Bajo el contexto adecuado podemos recordar no solo el hecho, sino incluso el ser que fuimos, vivirlo de la misma manera. Qué lindo cuando uno recuerda y siente estrictamente el mismo olor, el mismo sabor que tuvo en otro momento. Sí, cuando yo lo escribí, yo estaba en el hotel de Adrogué entonces, y yo sufría mucho de insomnio. Tenía que oír las campanadas del reloj que estaba muy cerca. Y ese reloj, entonces yo pensé, bueno, yo no puedo dormirme, porque para dormirme tendría que olvidarme de mi cuerpo, del reloj, de las diversas piezas del hotel, de los eucaliptos afuera, del pueblo afuera, bueno, de todo. Y dormir es olvidarse. Por eso antes decía, recuérdenme a tal hora, pero despiértenme a tal hora. Entonces yo pensé, qué terrible sería el caso de un hombre con una memoria infinita. Y de ahí salió el cuento Funes el Memorioso, que es una especie de larga metáfora del insomnio. Recuerdo esa idea del hombre abrumado por una memoria infinita, es decir, lo que debería ser un bien es una maldición para él. Eso ocurre en tantos cuentos míos, el Aleph, el Zahir, el Libro de Arena, cosas mágicas que acaban por enloquecer o por matar a quien las tiene. Y sin embargo, Funes tenía un problema. Y nos dice Borges mismo: habría aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el atiborrado mundo de Funes no había sino detalles casi inmediatos. Incluso se llama así una falacia de las secciones, de la regla aplicada del menor al mayor, que veamos un hecho específico y creamos que podemos establecer o deducir de él una regla. El poder abstraer es el mayor logro de la mente. En la teoría del conocimiento kantiana, pues es sabido, Kant rompe la dualidad entre empiristas e idealistas. Y resulta que ambos tendrían razón o ninguno, según cómo se quiera interpretar. Todo comienza por una impresión empírica, pero solo se vuelve una idea cuando a través de la impresión empírica logramos construir la idea. Ese maravilloso poder de la mente que otra mente nos lo describe. Y que yo les pido que se suscriban. Feliz día.